muy contentos que en esta mañana de este domingo nos estés acompañando para exaltar el nombre de Dios. Porque si hay alguien que nos hace revivir es nuestro Señor y Salvador. Su amor, su bondad. Que canta con nosotros. Cuando pienso en tu bondad, Dios, late mi corazón. ¿Cómo puedo agradecerte por lo que has hecho en mí? Pues sigues amándome y yo te alabaré. Tú me haces revivir, Señor. Tú me haces revivir, Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Oh sí, Señor, te adoramos por lo que tú eres. Así que venga todo el mundo, vamos a celebrar. No dejaremos de cantar y tu nombre levantar, pues sigues amándome y yo te alabaré. Tú me haces revivir, Señor, cada día. Tú me haces revivir, Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Te adoramos, Señor. Oh sí. Ahora con nosotros. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. En esta mañana yo te invito a que des agradecimientos al Señor. Oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, oh, este es el momento, oh, que todo cambia, oh, todo lo haces nuevo. Te adoro, te adoro. Te adoramos, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. La fidelidad del Señor nunca se acaba, así que podemos venir con un corazón agradecido ante Él, no importando la situación que estés enfrentando en este día. Nuestro Dios está ahí contigo, está aquí con nosotros, y sus obras son grandes, y Él nos ha creado para grandes obras. Así que ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él y adórale. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor, grande es sus obras, grande es sus obras.
sí, Señor, grandes son tus obras. Y ahí donde estás en esta mañana, quiero recordarte que su palabra nos dice en Salmos 46 que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Y me encanta la siguiente línea, nos dice que Él siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Siempre. No solamente cuando es posible, siempre está dispuesto a ayudarte a ti y a mí. Y su palabra me dice que no solamente está dispuesto, pero Él pelea nuestras batallas. Él pelea tu batalla, Él pelea mi batalla. Y ahí donde estás, la mejor manera que tú y yo podemos permitir que Él pelee la batalla por nosotros es adorando, es levantando su nombre, es entregándole a Él, dáselo a Él lo que te preocupa en este día. Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí. así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas.
Gracias, Señor. Gracias que tú nos rodeas. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y tú nos bendices. Ahí donde estás, recibe la bendición del Señor. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hola The Rock Español, gracias por conectar en este día con nuestro servicio The Rock Español y gracias por adorar al Señor junto con nosotros. Yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Solamente abre tu corazón y prepara tu corazón para recibir de tu Padre Celestial. Pero antes de eso quiero compartir contigo unas noticias muy importantes. Muchos de ustedes ya han escuchado que la mamá de nuestro pastor Manny, mi amada y querida suegra, pastora Marta Bonilla de Orozco, dejó esta vida y entró a su vida eterna hace unos días atrás. Y es por eso que vamos a tener que pausar nuestro servicio en persona que teníamos planeado para el 11 de octubre, ya que ese será el día donde estaremos celebrando la vida de esta gran mujer de Dios y será nuestra celebración fúnebre allá en Arizona, donde ella vivía. Gracias por entender. Yo sé que muchos de ustedes han enviado sus mensajes, su cariño, su amor, así que yo entiendo que tú sabes y entiendes el por qué vamos a tener que pausar este servicio en persona el 11 de octubre, pero quiero dejarte saber que por favor mantente conectado con nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Ahí estaremos anunciando muy pronto cuando reiniciaremos nuestros servicios en persona los domingos. Me imagino que va a ser muy pronto, es posible que sea el 18 de octubre, pero no puedo confirmar nada en este momento, así que por favor síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto y recibir detalles de cuándo vamos a reiniciar nuestros servicios en persona los domingos. Pero también quiero dejarte saber que necesitamos siervos, necesitamos personas que estén listos para servir, listos para ayudar en la obra, listos para recibir a mucha gente que está lista para venir a los pies de Cristo. Si tú deseas servir en cualquier ministerio, bienvenida, ayudando con los sugieres, ayudando preparando el edificio, desinfectando, ya tú sabes todas las cosas que necesitamos hacer. Te invito a que te apuntes enviando un texto. Así es, agarra tu teléfono ahorita mismo, envía un texto a nuestro número 714-465-1611 con el mensaje "Quiero servir". Así, tan sencillo, "Quiero servir". Envíalo a nuestro teléfono 714-465-1611 y así nos pondremos en contacto contigo y ver en qué área puedes ayudar y servir. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. También estaremos continuando nuestros devocionales cada mañana a las 10 de la mañana y también nos quedan solamente unas cuantas 2 semanas más de nuestro tiempo de orar por nuestros hijos cada jueves a las 7:30 de la noche. Te invitamos. Gracias de nuevo por todo su amor y su comprensión. Los amamos, los queremos y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para esta bella congregación The Rock Español.
Y bueno, ahora es tiempo de darle al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Sabes, todo lo que hacemos es cosas que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado y nos ha modelado. Y creo que el mejor ejemplo es lo que su palabra dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. En otras palabras, Él dio todo. Él dio lo mejor para salvarnos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Y sabes, en este día, qué mejor manera que darle a Dios nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en este día, porque todo lo que tenemos viene de Él. Tú y yo estamos aquí en este día porque Él decidió darnos un día más. Así que te doy gracias a cada uno de ustedes que han obedecido y han seguido los mandatos del Señor, pero para aquellos que a lo mejor nunca han dado, te invito en este día a que tomes ese paso de fe y de obediencia. Recuerda que no significa mucho para el Señor cuánto estás dando. Lo que es más importante para Él y tiene más significado es cuando obedecemos, cuando hacemos lo que le agrada a Él. Así que te invito en este día, si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, imagínate todo lo que podemos hacer para su obra, para el ministerio de Dios, para su casa y alcanzar a muchos más. Así que te invito, hay 3 maneras de cómo puedes dar. Puedes ingresar a nuestra página web, therockespañol.com. Puedes enviar un texto al 77977 con el mensaje The Rock 4 todo junto para recibir un enlace y ahí puedes dar. O puedes enviarlo por correo, asegúrate que diga The Rock Español a nuestra dirección que aparece en la pantalla. No importa en la manera en cómo das, lo importante es que vamos a obedecer lo que nuestro Padre Celestial nos enseña. Vamos a orar. Señor, damos gracias por estas ofrendas y estos diezmos. Bendecimos a cada dador alegre, a cada hijo e hija de Dios que está obedeciendo tus palabras en este día. Bendícelo, Señor, en cada área física, emocional y espiritual. En el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, amén, así sea. Muy bien, gracias por estar con nosotros en esta mañana, este domingo. En particular, vamos a despegar inmediatamente. Ahí los que son de casa saben a dónde voy. Agarren su dispositivo, agarren su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración. Si estás visitando con nosotros, puedes aprenderte y repetir eventualmente lo que creemos sobre este libro que está dentro de este dispositivo. 1, 2 y 3. Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces, hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Digan conmigo ahí en redes sociales, para siempre. Es el deseo del Señor de siempre permanecer involucrado y cambiar nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, aún lo hace en esta declaración, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, por la eternidad. Lo conocemos como el sempiterno Dios, el que no cambia. Y eso es algo bueno a nuestras vidas. Muy bien, en esta mañana voy a continuar lo que es nuestra enseñanza, nuestra serie, una serie nueva que hemos comenzado al nivel de The Rock en los varios idiomas que tenemos. La semana pasada, aún está en redes sociales, en YouTube o también en Facebook, pueden encontrar nuestros canales para actualizarse y escuchar esa prédica que estableció esta serie titulada El Plan. El plan, pongan ahí en redes sociales, por favor me pueden ayudar en YouTube y también en Facebook, El Plan. Ese es el título de la serie y estamos en particular hablando del plan de Dios para con nosotros y para toda la humanidad. La semana pasada, el título, aparte de la serie, la prédica la semana pasada, se tomó en cuenta qué cambia y qué no cambia. Eso fue el 27 de septiembre, el último domingo del mes de septiembre, y hablamos y desarrollamos lo que es el plan de Dios, que Dios nunca cambia.
tampoco sus propósitos cambian. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero a menudo sus planes, cómo desarrollamos los planes y los métodos para llegar al propósito de Dios, a menudo sí cambian, pero el propósito no cambia y Dios no cambia. Él es verdadero. Entonces, en esta semana, este domingo conmigo en esta mañana, de nuevo estamos en el plan, pero la parte número 2, es tiempo de sembrar. Nuestro Padre Celestial tiene el eterno plan para tu vida y para mi vida. Y Él es el que nos lleva a hacer y decir ciertas cosas a su tiempo. Y en esta mañana estamos desarrollando, o mi palabra favorita, desempacando, continuando, desmenuzando, pieza por pieza, precepto tras precepto, escritura tras escritura, sobre lo que es el conocimiento, la mente de nuestro Padre Celestial. Es tiempo de sembrar. Puedes abrir tu Biblia en 2 diferentes lugares. El primer lugar a donde vamos a comenzar es Eclesiastés, el libro Eclesiastés. Va a ser el primer libro en capítulo 3 y luego el segundo libro va a ser Génesis. Desde el principio, hermano, nos vamos a ir a establecer lo que estableció toda la creación en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, pero despeguemos y comencemos con la primera escritura de Eclesiastés, donde nos declara el rey Salomón, porque él fue el que escribió, el hombre más sabio de todo el mundo, nos escribió las siguientes palabras por inspiración del Espíritu Santo. Hay una temporada para todo, hay una temporada para todo. Deberíamos que reconocer que esa es la verdad. Y luego empieza a despegar de ese punto. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, dice el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Aún continúa en ese mismo pensamiento, en declarando el punto y luego el contrapunto, lo opuesto, declarando que hay tiempo para todo, para nacer, para morir, para sembrar, para cosechar. Y en particular, eso es de interés, porque en nuestro tema en esta mañana estamos declarando que Jehová, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está declarando, es tiempo de sembrar. Debemos que reconocer que hay tiempo para todo, para sembrar como cosechar, para dormir como trabajar, para todas estas cosas hay un tiempo que fue designado por nuestro Padre Celestial. Pero vamos a considerar lo siguiente, muchas personas dicen que no es hora de sembrar, en particular, de sembrar. Es decir, que unos piensan que es tiempo de invertir, de casarse y darse en casamiento. Hay cosas así que es sembrar, que uno considera, pero hay muchas personas que ahorita no es el tiempo de ser feliz y sembrar y de invertir y de hacer ciertas cosas, pero aún así, Salomón, bajo la instrucción de Dios Padre y la inspiración del Espíritu Santo, dice que hay tiempo para todo. Entonces, deberíamos que considerar hay gente que se guía mirando las circunstancias, mirando simplemente alrededor, todo lo que está sucediendo, o posiblemente que se guían por lo que está pasando en el mundo, guerras, rumores de guerras. Por ejemplo, hay gente que dice, ahorita no es el tiempo de sembrar, de invertir. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una hambruna espiritual, estamos en medio, a punto de una guerra civil, estamos en una crisis económica alrededor de todo el mundo. Entonces, gente quiere retener más de lo que es justo, es mantener para poder comer, para hacer diferentes cosas. Pero Dios dice, yo he preparado un tiempo. Entonces hay mucha gente llenas de incertidumbre en lo porvenir, no saben y por eso se congelan y no activan lo que es su fe o activan para seguir sembrando, porque lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la hora adecuada para poder invertir, para poder
sembrar. Recuerden, el título de este mensaje es tiempo, en lo positivo, es tiempo de sembrar, es tiempo de invertir. Pero la pregunta es ahora a nosotros, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la hora apropiada para sembrar? Mira, la mayoría de las personas o siguen a los expertos o siguen a la multitud. Y de vez en cuando la multitud se convierte en la vista y la experiencia de mucha gente en los expertos. Porque mira, 100 mexicanos no pueden estar equivocados. Es decir, ¿verdad? Todos están diciendo lo mismo, todos están hablando, todos sienten igual y usan esas expresiones. Pero la mayoría de las personas no deberían que o seguir a los expertos o ser influenciados por la multitud, y posiblemente el experto es tu tío, o a lo mejor el experto, por ejemplo, yo trabajé en lo secular, en la construcción, y yo conocía a un experto en lo que era matrimonio y cómo se llevaba un hombre con una mujer, un esposo a una esposa. ¿Saben por qué? Porque se había casado 6 veces y estaba a punto de casarse la 7ª vez. Experto, o él decía. Pero hay gente que siguen a los expertos o siguen a la multitud o están influenciados por el temor de la incertidumbre de lo porvenir. No saben y temen lo que viene en el futuro. Pero eso no es lo que quiere el Señor que hagamos. Quiere que le escuchemos. Mira, Él desea que tú y yo sigamos su dirección y que sigamos adelante en los propósitos del Señor. La enseñanza de esta mañana es sencilla, es súper fácil, pero de vez en cuando nosotros somos ese tipo de persona que sigue a los expertos o llama primero a sus compañeros, sus amigos, sus familiares, o sigue lo que es las redes, las multitudes, dejándose ser influenciados a través de la multitud, de los expertos o posiblemente de lo que escuchan y causa temor, les influencia sus decisiones. Dios desea que sigas la dirección, que sigas el plan que fue prescrito por el eterno Dios desde el principio del mundo. Entonces, para saber cuáles son los propósitos de Dios, tenemos que seguir la palabra y la dirección del Señor. Mire, deje de darles un ejemplo, y previamente lo hemos usado y fue tan sencillo, pero llega al grano y vamos a despegar de este punto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente porque se lee un poco más como historia, y este ejemplo llega al punto y al grano que lo vamos a usar. Génesis 26, 1 al 3, y luego vamos a brincar al resultado que es verso 12 y 14. Y es Génesis 26, 1 al 3 y luego 12 al 14. Y simplemente dice el relato del libro de Génesis: un hambre terrible azotó a la tierra, como había ocurrido antes, escuchen, en los tiempos de Abraham. Entonces ya se ubicaron, estamos en esos tiempos originales, en el libro de Génesis, aunque ha pasado mucha historia para el punto que llegamos a Génesis 26, ya ha pasado mucho tiempo, y aún en la primera línea que leímos lo hace notario: un hambre terrible azotó a la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Entonces, al leer el capítulo 26 ya ha pasado mucho tiempo, y luego continúa el relato. Así que Isaac se trasladó de Gerar, una ciudad en la antigüedad, donde vivía Abimelec, rey, escuchen, de los filisteos. Los filisteos eventualmente se transformaron en los enemigos del pueblo de Israel. A este punto simplemente los filisteos no conocían a nuestro Dios, a Jehová, el Dios de los israelitas. Entonces aquí está hablando de Abraham y luego su descendencia Isaac. La segunda generación, que es Isaac, era la promesa de Dios cumplida que Dios le dio a Abraham. Entonces, antes, en esos tiempos de Abraham, había una hambruna, así que Isaac se trasladó porque había una hambruna como fue en el tiempo de su padre. Pero Isaac se trasladó a vivir dentro de los filisteos. Verso 2, el Señor se le apareció a Isaac
y le dijo, escuchen atentamente, que se paren las antenas, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. En el corazón de Isaac estaba dispuesto a proveer. ¿Cuánto no está dispuesto? ¿Cuál padre o hombre de casa no está dispuesto a proveer, a tener 1, 2 o 3 trabajos para poder proveer comida en un tiempo de hambruna, en un tiempo de guerra, protección para su familia, en un tiempo, tú menciónalo, que no hicieras por tu familia, para protección, para provisión, para sanar? Aquí el Señor se le apareció a Isaac porque en su corazón tenía unos planes, pero Dios tenía planes diferentes. Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Alguien tiene que escuchar esto esta mañana, porque el plan de Dios sigue en adelante. Los propósitos de Dios siguen adelante. El Dios eterno no cambia sus propósitos, pero la manera que se manifiestan, eso sí cambia. Y en ese instante Jehová le habló, Dios le habló a Isaac, dándole un directivo, dándole un mandato: no bajes, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Verso 3. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces ahí está, le da el mandato y luego le da la promesa. Y yo digo, dentro de cada precepto hay una promesa. Es tuya y mía exprimirle al precepto, al mandato de Dios, la promesa a través de la obediencia. De eso se trata esta enseñanza. Vive aquí, dice Dios a Isaac, como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solamente a Abraham, tu padre. Hay promesas que el Señor ha hecho a tu vida, pero tienes que obedecer. Bueno, deje anticipar eso. Tienes que escucharlas, saber escuchar, oír la voz del Señor. Ahí están 2 diferentes temas. Una cosa es escuchar el mandato de Dios y otro es cumplirlo. Verso 12 nos da el acontecimiento, lo que hizo Isaac. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, es decir, cuando Isaac obedeció a la voz de Dios, que no, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, es decir, después de la voz de Dios que le dio el mandato, empezó a sembrar, se quedó en ese lugar, no descendió a Egipto, empezó a sembrar sus cultivos ese año, dice, continúa, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. ¿Cuántos quisieran trabajar 1 hora y que le paguen tanto como si habían trabajado 100 horas? Es decir, el 100 por 1. ¿Cuántos quisieran cosechar aún más de lo que uno siembra, lo que está sembrando? Yo levanto mis manos, levanto las 2 manos, y si no me caigo levanto las 2 patitas para decir, claro que sí. Si Dios me está prometiendo y si Dios me está instruyendo, me dando la instrucción, entonces es mía la oportunidad de obedecer. Verso 13 dice, se hizo muy rico, hablando de Isaac, y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, manadas de ganado, siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Ahí es donde despega la conversación de los filisteos y del pueblo de Israel, porque Dios es el Dios que contestaba, que hablaba, que daba, le anticipaba los movimientos de los tiempos venideros. Entonces, según todas las evaluaciones regulares, normales, la sequía, la hambruna, la falta de crecimiento, fue el momento incorrecto de que Isaac sembrara en ese lugar. ¿Por qué? Había una sequía, había una hambruna, nada estaba creciendo. Y si sigues los expertos, ellos te van a decir, no lo hagas, pero Dios se interpuso y le habló, le susurró, le dio un tip, le dio la información del futuro. Yo estaré contigo y te voy a dar las tierras en donde tú estás sembrando y cosecharás. Y así lo hizo al obedecer Isaac.
no escuchando a los expertos, no escuchando a la multitud de su familia, aún de sus compañeros, no, él escuchó a la voz de Dios. Los expertos asesorados en contra no lo hubiera hecho Isaac. Las multitudes se negaron a hacer lo mismo de Isaac y ellos corrieron, otras personas corrieron de ese lugar, menos Isaac. Él sembró y cosechó el 100 por 1. Entonces el temor de Isaac, aún reconocemos, le influenció a hacer los planes. Al punto que iba a descender, iba a irse a Egipto, pero la voz de Jehová lo paró y le dejó saber, siembra ahora es el tiempo de sembrar, ahora siembra tu semilla en esta tierra en medio de una hambruna. Y ese es el punto, fue una cosecha milagrosa, escuchen, porque Dios lo había declarado, Dios lo dijo, Dios lo anticipó y le susurró y le hizo su promesa. Entonces, ¿quién no quiere cosechar algo milagroso? Pero la única manera que se cosecha el milagro es por obedecer la voz de Dios. Escuchen lo que dice Proverbios 16:25 de la Nueva Traducción Viviente. Delante de cada persona hay un camino que parece, chateen ahí conmigo, #parece, correcto, pero termina en muerte. Mira, si eres soltero, soltera y estás escuchando, hay un camino, hay una manera, hay un pensamiento, hay una persona que parece correcto, pero tiene que dar fruto de acuerdo a la fe que esa persona demuestra. Mira, que no se turbe tu corazón, que no panda el cúnico, no te preocupes, escucha la voz de Dios y Él te llevará a esta persona correcta. Si eres soltero, si eres estudiante y en una pandemia que ya estás harto de ver una pantalla y chatear ahí con el profesor, no te preocupes, Dios está contigo y si Él te dice y tú obedeces, Él va a respaldar su palabra. Proverbios 16:25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14 de la Nueva Traducción Viviente. Roboam, el rey de Israel, fue un rey malvado, escuchen, porque no buscó al Señor con todo el corazón, Y de nuevo regresamos a Proverbios con Salomón, el hombre más sabio. Aún comenzamos en Eclesiastés. Escuchen lo que le dijo y lo que aprendió de su padre David y también de parte de Dios. Y escribió en Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no de la multitud, no de los expertos, no de tu compadre o comadre, tu trabajo, no. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú piensas, en lo que tú ves, en los planes que tú te puedes imaginar y visualizar, que si hago esto, esto puede suceder y yo hago esto. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si quieres alguien que esté trabajando contigo, es tu Padre Celestial. Que su ventaja, su vistazo desde el cielo, Él ve la eternidad futuro y la eternidad pasada. Él no vive en este ámbito. A Él no le afecta la política, a Él afecta la hambruna, la pandemia no le afecta. Y Él puede ver el principio y el fin. La palabra de Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y por eso dice Salomón, fíate de Jehová, el que ve todo, pero hazlo de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Antes de tus decisiones, reconoce al Señor. Reconocerlo es decir, invitarlo. ¿Tienes algo que decir? ¿Te gustaría influenciar esta decisión? ¿Qué piensas tú? ¿Qué viene? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestras propias emociones o preferencias de vez en cuando
hacen la decisión y tenemos que tener cuidado con esas emociones o preferencias. Nadie hace grandes cosas para Dios siguiendo ese tipo de pensamiento, sin hacer nuestras decisiones, sin seguir a nuestro Padre Celestial, sin consultar o sin considerar lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho y lo que posible Él desea hacer en el futuro. De nuevo, Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hago la pregunta, ¿cómo reclamó Abraham aún a la tierra prometida para Israel? Una tierra que ocupan de nuevo en este día el pueblo de Israel. Hasta este día esa promesa de Dios se ha cumplido. Todavía habita el pueblo de Israel. ¿Saben cómo lo hizo? Abraham escuchó instrucciones de Dios y actuó sobre ellas, aun cuando no tenían sentido. Quítate o salte de tu pueblo, de tu parentela, y te enseñaré. No le demostró, te enseñaré. Cuando obedezcas, te voy a enseñar. Ahora, el segundo personaje puede decir, ¿cómo liberó Moisés al pueblo de Dios de la esclavitud? Escuchó instrucciones de Dios y actuó sobre ellas. ¿Cómo David derrotó a los enemigos de Israel una y otra vez? Escuchó instrucciones, consultó al Dios que tiene la victoria y actuó sobre ellas. Necesitamos saber lo que Dios nos está diciendo y luego cumplir con eso. Hacer lo que Él nos está diciendo con todas nuestras fuerzas. Por favor, escriban ahí Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Grábenlo, marquen en sus corazones que eso sería la motivación de cómo hacemos, porque yo también me estoy incluyendo, cómo hacemos nuestras decisiones. Eclesiastés 9:10 de la Nueva Traducción Viviente continúa: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, declaró Salomón. Todo lo que el Señor te pida, hazlo con todas tus fuerzas. Que no se divida tu corazón en ser de doble ánimo o de pensar dos diferentes pensamientos, en decir los expertos, la multitud, pero Dios, y estar titubeando entre dos decisiones. No, lo que Él te haga, lo que ponga en tu mano hacer, créele y hazlo con todo tu corazón. Hazlo según todas tus fuerzas. De esta manera es como se ama Jehová. La última semana compartí lo que es la misión que Dios nos había dado. Y eso es muy sencillo. Los que la reconocen, la misión de nuestra congregación es edificar vidas sólidas. Ese es el plan. Ese es el propósito que el Señor nos ha llamado a encaminar como personas, como iglesia, como ministerio, como organización, edificar vidas sólidas. Ustedes recuerdan, porque cuando vengan los tiempos turbulentos, cuando vengan las guerras, porque van a venir, cuando venga hambruna, cuando vengan problemas, cuando vengan enfermedades, cuando venga la muerte, aún todo eso, ¿qué vas a hacer? Es edificar vidas sólidas. Si tu vida es una vida que fue edificada sobre la roca, entonces nada de lo que sucede te va a mover, te va a destruir. Y es por eso que es la misión de nuestra iglesia. ¿Recuerdan la semana pasada en Lucas capítulo 6, donde la llave para las claves para saber y tener una vida sólida en Cristo Jesús? San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 6, el que venga, escuche y haga. Esa persona será como la persona que construyó una casa sobre la roca. ¿Venir a quién? Venir a Jesús. Si mis dichos, si mis palabras, dijo Jesús, permanecen en ti, entonces tendrás gran éxito. Será lo que pidas, será hecho por mi Padre. Entonces, venga, escuche, haga. La primera palabra, ven, es que Jesús, venir a Jesús y escuchar de Él, no confiar en nuestro propio entendimiento, pero venir a pedirle a Él, escuchar sus dichos, sus palabras, su dirección y hacer conforme las instrucciones que Jesucristo nos ha dado. Eso es lo que comprende parte de la semana pasada, lo que es la misión de cada familia,
de nuestra congregación, edificar vidas sólidas. Entonces hoy quiero compartir parte de lo que es la visión. Entonces la misión es una parte, pero la visión es cómo desarrollamos lo que es la misión del Señor, los pasos que vamos a tomar. Entonces tenemos en parte una visión a largo plazo y otro al corto plazo. Hay pasos que tenemos que tomar. Escuchen, si la misión es edificar vidas sólidas, la visión viene tras esta declaración: fructificad y multiplicad. Eso es la visión que tenemos en nuestro corazón, de que en medio de una hambruna, porque servimos a un Dios sobrenatural que envía la lluvia tardía y temprana para que tú puedas sembrar y cosechar en la misma temporada el 100 por 1, eso solamente viene por el mandato de un Dios poderoso que te ama, que es generoso y desea que tu vida, tus negocios, tu matrimonio, tus hijos declaren: fructificad y multiplicad. Fructificad y multiplicad. Ese es el mandato de Dios. A largo plazo, eso viene directamente de la Biblia, no solamente en Génesis capítulo 3, donde fue el mandato de Jehová, pero a través de la vida de Abraham, de Isaac. Jehová y Dios le declaró esas mismas palabras. Entonces para nosotros es parte del largo plazo, de que todo lo que toquemos lo hagamos con todas nuestras fuerzas y que el Señor unja nuestro trabajo, nuestra labor, y que seamos fructíferos y que nos multipliquemos en todo aspecto, como declaró el Pablo, ¿verdad? Que prosperes en tu espíritu, alma y cuerpo, que seas fructífero en tu espíritu, alma y cuerpo. Nuestro corto plazo realmente se manifiesta en una manera muy sencilla, y ahí es donde vamos en nuestro tiempo restante, que solamente son un par de minutos. Es esto: el largo plazo es fructificad y multiplicad. Nuestra visión a corto plazo es sembrar iglesias en mi casa. Digan eso conmigo: sembrar iglesias en mi casa. En mi casa. Eso es la preparación de la multiplicación, que es la cosecha. Ese es nuestra visión de corto plazo, de cada casa se convierta en una iglesia, en un altar a nuestro Padre Celestial, que la presencia de Dios que sentimos en este edificio cuando estamos juntos, que los acompañe a su hogar. Mira, yo lo he dicho una y otra vez en lo que es Malaquías capítulo 3, verso 10, lo que es el mandato de Jehová, de que diezmemos. Él se interesa, y yo lo declaro de esta manera: si tú te preocupas por la casa de Dios, Dios se preocupa por tu casa. Entonces reconocemos que al corto plazo nuestro deseo es de sembrar iglesia en casa, iglesias en casas, pero yo lo hago muy personal: sembrar una iglesia en mi casa. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para ver esta muy fuerte y grande cosecha. A los fines de los últimos días vamos a cosechar a muchas almas. Es un plan de Dios excepcional. ¿Por qué? Porque Dios, el eterno Dios, que te tiene el vistazo más alto que nosotros, nos ha invitado a hacer un acuerdo con Él. Entonces considera lo siguiente: el modelo de la iglesia primitiva, original, el modelo de la iglesia solo en el templo o en el edificio es una parte de dos partes que la iglesia primitiva vivió o vivía. Aún usando solo una parte de lo que ha causado el crecimiento en la iglesia primitiva, no está comprobando el crecimiento en este año, en este día. Entonces tenemos que, en vez de paniquear y en vez de hacer otros cambios, es seguir la voz de Dios. Y la voz de Dios ya lo ha prescrito. En el libro de Hechos que estamos estudiando los miércoles, estos eran los dos componentes que causó el crecimiento explosivo y una gran cosecha, que aún en un día 3,000 personas
aceptaron, entendieron y se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Y vemos en los primeros 4 versículos del libro de los 4 capítulos del libro de Hechos, donde 3,000 se agregaron, y cada día el Señor añadía a la iglesia. Entonces dejen de darles de nuevo esto. La visión es iglesia en mi casa, porque era uno de los componentes. El libro de Hechos nos dice eso. Dios nos ha mandado a ser fructíferos y multiplicarnos y cosechar a mucha gente. Recuerden el proceso de la iglesia primitiva. Era de continuar en el templo, digan ahí en redes sociales, en el templo, y luego dice el libro de Hechos, y de casa en casa, es decir, iglesia en mi casa. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados después de un domingo, que era la costumbre de mi papá y de mi mamá, después de un servicio, o si era el sábado en la noche, porque rentábamos en un edificio donde estaban americanos, nos reuníamos los sábados, o si era un edificio de nosotros donde mi padre plantó una iglesia, o sea, sábado o domingo en la mañana, siempre después de alabar, después de la prédica, después de llorar en la presencia del Señor, después de aprender, siempre escogíamos a varios amigos o familias. ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿A dónde vamos a ir a celebrar? ¿A dónde van ustedes? Me invito o me invitas, o qué sé yo, vamos a mi casa y vamos a compartir, todos traigan una pizza o pasen por una hamburguesa o lo que sea, pero siempre continuaba lo que era esta amistad, esta hermandad. Entonces recuerden que el proceso de la iglesia primitiva era de continuar en el templo y de casa en casa. Iglesia en mi casa. La iglesia del siglo XXI ha dejado parte de esa tradición y de ese plan que causó el crecimiento y la gran cosecha. Y esos 2 componentes, tan sencillo, templo y de casa en casa. Templo y de casa en casa. El Señor nos ha dado instrucción y recordado de este proceso en el templo y de casa en casa. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con nosotros en este día. En medio de una hambruna, de una pandemia, de incertidumbre en el proceso en los Estados Unidos, donde no sabemos cuál presidente y estamos a punto de guerra civil, y todo lo que los expertos y todo lo que las multitudes en redes sociales está diciendo. Dicen, no hagas esto, no es tiempo de hacer cambio. Mira, la iglesia está perdiendo su lugar, pero mira, el Señor ya tiene en mente el vistazo, y Él ya lo había escrito hace 2000 años atrás. Él usó este proceso de templo y en casa para causar crecimiento, para que el evangelio corriera y trastornara todo el mundo. Es lo que lo describe el libro de Hechos. Entonces Dios está diciendo, tengo un modelo nuevo que va a funcionar mucho más en estas temporadas que el modelo anterior, es decir, el modelo de solamente el templo, porque realmente en el siglo XX, el siglo XXI, se trataba todo de crecer y crecer en un lugar, pero ahora el Señor está diciendo, crecer para aumentar y añadir cada día los que pertenecen en la familia del Señor. Para mí eso es un modelo nuevo. No sé para ti, pues así lo hacemos. Si es eso, entonces tú vas a levantar la mano para abrir una iglesia en tu casa. Ese es el modelo, esa es la visión que el Señor tiene. Así que nuestra misión es edificar vidas sólidas. Y nuestra visión a largo plazo es fructificar y multiplicar. En todo lugar, en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando Jesús nos da, escuchen, y es bueno describir lo siguiente, cuando Jesús nos da dirección, su poder entra en acción. ¿Cuántos dicen amén conmigo con ese refrán, ese dicho? Cuando Jesús nos da dirección, su poder entra en acción. Escuchen el siguiente relato de la vida de Pedro, donde Jesús le dijo y le dio una nueva dirección de cómo pescar. ¿Qué? Un carpintero, Jesús, le dijo a alguien que pescaba profesionalmente, que aún tenía su propia lancha, su propio barco,
Un carpintero le dijo a este hombre pescador qué hacer y cómo hacerlo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5, se me hace muy interesante. Lucas capítulo 5, de nuevo de la Nueva Traducción Viviente. Verso 1 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Verso 2, Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. ¿Están conmigo en esta historia? Verso 3, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, es decir, solamente la vio vacía, se subió y se dio cuenta que era de Pedro y le pidió a Pedro. Dice, Jesús le pidió a Simón Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca, no le dio oportunidad de decir que no, y desde allí enseñaba a las multitudes. Me aseguró, estoy muy seguro de que Jesús los vio lavando las redes, le dijo, oye, empuja un poquito más para poder predicar. Siguió predicando y Pedro dijo, bueno, aquí está el maestro, ok, lo vamos a hacer. Yo voy a seguir trabajando, pero escuchando lo que este maestro, este gran maestro, estaba enseñando, y dice la palabra, a las multitudes. Verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora, Jesucristo le dice a Simón Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Escuchen este relato. Verso 5, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, digan dirección conmigo. Pero si tú lo dices, digan dirección conmigo. Echaré las redes nuevamente. Disculpen, verso 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Ahora digan acción. Donde Dios, Jesucristo, da dirección, si tú obedeces, se convierte en acción. Lo voy a decir de nuevo. Cuando Jesús nos da dirección, su poder entra en acción. Entonces, si Dios te da una dirección, no queda otra menos obedecer para ver el poder de Dios en acción. Verso 7, aquí va la acción correspondiente detrás de tu obediencia. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Verso 10, sus compañeros, Santiago y Juan, es decir, los hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás hombres, dice la Reina Valera, pescarás personas. Es decir, a un pescador le dio un nuevo oficio por la obediencia, y así es como Simón Pedro, y junto con los otros socios de él que quedaron asombrados, ellos vieron el poder de Dios en acción a través de la obediencia de un hombre. Así será en tu casa. Si tú eres el hombre de tu hogar, la mujer de tu hogar, posiblemente eres una mamá soltera, que el Señor te ha dado estas promesas y palabras. Solo lo único que se requiere es tu obediencia para obedecer la dirección de Dios y ver el poder de Dios en acción a favor tuyo en tu vida. Nuestra visión de corto plazo es sembrar iglesias en casa. Es decir, sembrar una iglesia en mi casa. Hazlo personal. Voy a sembrar una iglesia en mi casa. Posiblemente dice, ¿cómo lo voy a hacer? El Señor nos va a guiar, pero a ti te va a guiar. Entonces este corto plazo es iglesia en mi casa, y a través de esta visión implementar el plan de Dios, que es cosechar almas para Cristo, es pescar almas para Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, es la hora de sembrar y cosechar.
es de ir y obedecer la dirección para ver el poder de Dios en acción. Entonces la pregunta que te haces, ¿participarás en el plan de Dios? ¿Abrirás una iglesia en tu casa? ¿O posible ayudarás a alguien más a abrir una iglesia en su casa? Mira, todas estas preguntas tienen una muy sencilla respuesta. ¿Qué pasó? Dios habló. Si Dios te está invitando a hacer esto de abrir una iglesia en tu casa, el Señor va a respaldar su palabra, así como lo hizo como Isaac. No te vayas a Egipto, pero vive en ese lugar, siembra en ese lugar, y sembró y cosechó el 100 por 1, porque la promesa de Dios se cumplió. Mira, ya sé que hay muchas preguntas, pero el Señor nos está llamando como una iglesia a expander en el templo y expander a través de invitar a alguien. Ven a la iglesia en mi casa. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Ya los hispanos tenemos por tradición decir, mi casa es su casa. Entonces usa esa hospitalidad para ganar a mucha gente. Usa la experiencia de invitar a alguien a conocerte a ti, a compartir lo que el Señor ya ha hecho en tu vida y declarar iglesia en mi casa. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia, no es este edificio. Y a largo plazo el Señor nos ha llamado a ser fructíferos y multiplicar en toda área, en todo rango, en cualquier lugar, no desinteresado de la educación que tienes. ¿Por qué? Porque fue una pesca milagrosa. Si Dios lo dice, Él lo respalda. Y es por eso, si es la dirección de Jesús para tu vida, entonces tu obediencia va a abrir, desencadenar el poder de Dios en acción. Únete conmigo en esta visión que tenemos. El Señor nos está encaminando a una pesca milagrosa, pero también a una cosecha, yo le agrego latina, que se va a manifestar de un milagro. Esa cosecha milagrosa, esa cosecha latina milagrosa. Ahí donde estás, yo sé que hay muchas necesidades y preguntas, pero mi lugar no es solamente mío. Ora que el Señor te envíe, posiblemente te dé la promoción para contestar la dirección que Él tiene. Señor, yo necesito, y lo he escuchado, hay gente que ha dicho, Señor, si solamente me das este carro, yo lo voy a usar para tu servicio, pero tienes que cumplir la palabra. Si Dios lo provee, si Él te da una casa mejor o un lugar, un espacio que es tuyo para hacer un estudio, para abrir una iglesia en casa, entonces hazlo. Cumple tu palabra con nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te escuchamos. Nuestro deseo es de cumplir de acuerdo y conforme a tu palabra. Señor, nuestro deseo es de que cada amigo, cada familiar, Señor, llegue a los pies de Cristo, y en medio de incertidumbre, de guerras y rumores de guerra, en incertidumbre en la política, incertidumbre en trabajos, en la pandemia, en enfermedades, en plagas que vienen, Señor, en este día el plan de Dios sigue adelante, es de alcanzar a mucha gente. Nos entregamos a ese punto, Señor, que cumple tu palabra en nosotros. Estamos dispuestos. Heme aquí, Señor, declara tu iglesia The Rock Español, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahí di amén conmigo en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Besos y abrazos digitales. Nos vemos muy pronto. Paren antenita a todo lo que está sucediendo a través de nuestras redes sociales. Tenemos mucha información para cada uno de ustedes, y especialmente después de esta prédica, lo que es el plan del Señor de sembrar iglesia en mi casa. Muy bien, Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto.